la elección del consumidor y la demanda. Para poder entender mejor el tema, conoceremos los conceptos de consumidor y consumo. Consumidor. Se conoce como consumidor a cualquier agente económico en tanto consume bienes y servicios. Todas las personas sin excepción son consumidores, pues es inevitable que utilicen bienes y servicios para satisfacer las necesidades que se presentan a lo largo de su vida. Consumo. Es el acto o proceso de obtener utilidad de una mercancía o servicio. En un sentido general, sirve para indicar el proceso de adquisición de bienes y servicios. Elecciones en los consumidores. Los consumidores maximizan su utilidad sujetos a las restricciones derivadas de sus rentas y precios de los bienes. Una forma de resumir las preferencias de los consumidores es con una familia de curvas de indiferencia. Se componen todas las combinaciones de bienes que aportan al consumidor determinado nivel de utilidad. En esta diapositiva hablaremos sobre la restricción presupuestaria, lo que se puede permitir el consumidor. Las personas consumen menos de lo que desean debido a que su gasto está restringido o limitado por su ingreso. Como podemos observar en la gráfica del lado izquierdo, tenemos una línea roja que es la restricción presupuestaria y tenemos las curvas de diferencia que son las líneas azules. Iniciamos nuestro estudio de la elección del consumidor examinando el vínculo entre el ingreso y el gasto. Preferencias, lo que desea el consumidor. Una curva de indiferencia es, como lo que podemos ver en el lado derecho de la pantalla, que se muestran con curvas verdes, muestran las diferentes canastas de consumo que hacen el consumidor sea igualmente feliz. La pendiente en cualquier punto en una curva de indiferencia es igual a la tasa a la cual el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro. Esta tasa se llama tasa marginal de sustitución. Sustitutos perfectos y complementos perfectos. Los sustitutos perfectos son dos bienes con curva de indiferencia en línea recta. Como vimos anteriormente, se mostraban en curvas, pero estas se mostrarían en líneas rectas. Los complementos perfectos son dos bienes con curvas de indiferencia en ángulo recto. Ahora hablaremos sobre la optimización, lo que elige el consumidor. Forma en la cual el consumidor hace elecciones. Para ello, la restricción presupuestaria del consumidor, es decir, cuánto se puede permitir gastar, y las preferencias del consumidor, en qué quiere gastar. Ahora unimos estas dos piezas y consideramos la decisión del consumidor acerca de qué comprar. ¿Cómo afectan los cambios en el ingreso las elecciones del consumidor? Un incremento en el ingreso. Cuando se incrementa el incremento del consumidor, la restricción presupuestaria se desplaza hacia afuera. Si ambos bienes son normales, el consumidor responde al incremento en el ingreso, comprando más de ambos bienes. Como vemos en la imagen, aquí el consumidor compra más pizza y más ingreso. Cambio en el consumo que resulta cuando un cambio en el precio mueve al consumidor a una curva de indiferencia más alta o más baja. Efecto sustitución. Cambio en el consumo que resulta cuando un cambio en el precio mueve al consumidor a lo largo de una curva de indiferencia determinada hasta un punto con una nueva tasa marginal de sustitución. Obtención de la curva de la demanda. Debemos recordar que la curva de la demanda muestra la cantidad demandada de un bien o cualquier precio determinado. Ahora podemos ver la curva de demanda del consumidor como la suma de las decisiones óptimas que se originan de su restricción presupuestaria y sus curvas de indiferencia.
¿Todas las curvas de demanda tienen pendiente negativa? Las curvas de demanda en ocasiones pueden tener pendiente positiva. En otras palabras, los consumidores en ocasiones pueden violar la ley de la demanda y comprar más que un bien cuando el precio aumenta. ¿Cómo afectan las tasas de interés el ahorro de los hogares, la decisión entre consumo y ahorro? Como vemos en la imagen del lado izquierdo, esta figura muestra la restricción presupuestaria para una persona que decide cuánto debe consumir en los dos periodos de su vida, y las curvas de indiferencia representan sus preferencias. ¿Las personas piensan en realidad de esta manera? Ningún consumidor, excepto un economista ocasional, lleva a cabo la optimización explícita prevista en la teoría. Sin embargo, los consumidores están conscientes de que sus elecciones están restringidas por sus recursos financieros, y dadas estas restricciones, hacen su mejor esfuerzo para alcanzar el mayor nivel de satisfacción posible. La elección del consumidor trata de describir en este proceso psicológico implícito de una manera que permite un análisis económico explícito. Muchas gracias por su atención.